Hola a todos. Isabel, si me confirmas que se escucha. Perfecto. Muy buenas tardes. Agradecemos nuevamente su asistencia a esta tercera reunión, la segunda virtual del año del grupo de usuarios de Tableau. Me dicen que estoy pegado por ahí. Yo escucho bien. Ya, bueno, perfecto. Y bueno, inicialmente nunca pensamos que al plantear el título de esta jornada, ¿cierto? Que era lo que discutíamos ayer, de hay un mundo allá afuera, nos iba a encontrar la situación en la que estamos hoy, ¿cierto? Porque lo que planteábamos en las reuniones de organización era, bueno, de qué manera, ¿cierto? Podemos aprovechar las potencialidades de Tableau y vincularlas con otras herramientas que tienen potenciales que Tableau claramente no tiene. Y es por eso, ¿cierto?, que decidimos generar en su momento una jornada en particular para explorar las posibilidades de integración que tiene Tableau con herramientas como MATLAB, R o Python, ¿ya? En términos generales, los procedimientos son bastante similares y aprovechamos la buena disposición de Isabel, que estaba pendiente para el mes de octubre del año pasado, ¿cierto? Una semana antes del inicio del estallido social, cuando teníamos nuestra reunión ahí en el edificio de Telefónica, en Metro Baquedano. Y bueno, se dio la posibilidad ahora de coordinar para que ella nos comente de qué manera se puede utilizar o integrar Python directamente desde Tableau y unos truquillos ahí que por ahí tiene. Así que, Isabel, bienvenida, muchas gracias por tu participación y te dejamos la pantalla, ahora no el escenario, ¿cierto? Para que muestres todos tus talentos. Recordarles también que esta sesión está siendo grabada, ¿ya? Para que después la puedan consultar en nuestro canal de YouTube y que cualquier duda que tengan después se pueden contactar directamente con Isabel a través de alguna credencial, ¿cierto? Correo electrónico, cuenta de LinkedIn, Twitter, etcétera, que ella nos pueda compartir. Así que muchas gracias a todos. Bienvenida Isabel y el escenario o la pantalla es tuya. Mucha suerte. Gracias. Gracias, Sebas. Gracias al grupo de Tableau por aceptar esta charla y bueno, bienvenidos y gracias a todos por su participación aquí. Mi nombre es Isabel, soy especialista en gerencia de proyectos, hice un diplomado acá sobre inteligencia de usuario y Big Data. Trabajo actualmente en Criteria, tengo 2 años y medio trabajando en la parte de análisis de datos. Trabajo como analista de datos e integración. Sebas, ¿todo bien? ¿Se escucha bien? Isabel, se escucha perfecto. Ah, perfecto. Bueno, bienvenidos a Fusionando Tableau con Python. La charla la vamos a estructurar en 4 etapas. La finalidad es ver primero qué necesitamos para integrar Tableau y Python, qué es TADP, cuáles son las generalidades que debe tener un script para su instalación, para su ejecución, y finalmente algunos ejemplos. Entonces, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Principalmente para integrar Python y Tableau necesitamos del entorno Anaconda. Entonces nos vamos a ir a la página de Anaconda, vamos a descargarlo, vamos a descargar la función de Python, la más actualizada, que es la 3.7. Vamos a hacer una instalación normal. Finalmente, cuando el Anaconda lo tengamos instalado, vamos a abrir la dependencia y vamos a crear un entorno propiamente para trabajar con Tableau. Esto lo vamos a hacer en la sección de Environment. Vamos a crear una nueva distribución, le vamos a colocar un nombre que es Tableau Python Server y vamos a hacer la instalación con Python. Finalmente vamos a crear esta instalación. Así nos va a aparecer en nuestro equipo. Vamos a abrir el terminal y vamos a hacer la instalación del TADP. El TADP no es más que la posibilidad de conectarnos entre Tableau y Python. Es una librería. Aquí están las librerías que vamos a usar. Y su instalación dura aproximadamente como 1 hora. Finalmente vamos a ir a la ruta donde esto se ha instalado y vamos a ejecutar
el start2.bat. Siempre que vayamos a acceder a Tableau y lo vamos a conectar a Python, siempre debemos acceder a la ruta y hacer esta inicialización. Como lo podemos ver acá, tenemos inicializado y esto nos va a decir cuál es el puerto donde se encuentra alojado para poder hacer la conexión. TADPI no es más que una API, es decir, que permite la conexión entre un software y otro. Utiliza el entorno Anaconda para su utilización y a través de este vamos a hacer la instalación de las librerías necesarias para nuestras ejecuciones. Normalmente ya viene con algunas librerías preinstaladas. Sin embargo, a medida que vamos realizando los scripts, nos vamos dando cuenta que nos van haciendo falta algunas. Una de las ventajas principales que encontramos en esto es que a la hora de mostrar resultados es súper fácil y muy sencillo. Entre las generalidades de un script, primero voy a comenzar con un script simple aritmético y les voy a mostrar cómo vamos a ir haciendo esta instalación, esta fusión. El ejemplo lo vamos a hacer para el cálculo de una raíz cuadrada. Para ello, vamos a crear un script. El script puede ser de 4 modalidades. Puede ser un real para los flotantes, puede ser un str para las cadenas, puede ser un int para los enteros y un bol para los campos de tipo booleano. Siempre los scripts van a ir entre comillas. Primero vamos a importar cuáles las librerías que necesitamos. En este caso, vamos a usar la librería import match. Para usar los scripts es necesario definir los argumentos. Los argumentos van a venir siendo las columnas que le vamos a pasar a Tableau. En este caso, el número lo vamos a definir como el argumento 1. Vamos a definir el arreglo que va a almacenar los valores como value. Y finalmente vamos a hacer un ciclo for, donde vamos a ir pasando cada uno de los elementos de estas columnas y se va a ir haciendo el cálculo de la raíz. Finalmente, cada uno de estos valores se van a ir almacenando en el arreglo value. Es necesario, cada vez que usamos la definición de un script, colocar un retorno. En este caso va a ser el arreglo y finalmente vamos a definir cuáles son las variables que le vamos a pasar. Vamos a pasar la columna A. Como podemos ver acá, tenemos en la fila cuáles son los valores de A y en esta columna tenemos cuáles son los valores que representan el cálculo de la raíz cuadrada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tengo datos nulos? ¿Qué pasa si tengo datos negativos? Automáticamente me va a dar un error. Para eso, Tableau también tiene funciones que nos pueden ayudar a definir. En este caso tenemos el mismo script y simplemente al for le agregamos una condición y le decimos que si el elemento es 0 o mayor, hace el cálculo de la raíz. Si el elemento es menor a 0, por ende negativo, automáticamente lo va a colocar como 0. Vamos a usar también una de las funciones de Tableau, que es el ZN. Este nos permite todos los cálculos nulos, los va a indicar como 0. Entonces, en este caso, tenemos valores nulos, tenemos valores negativos, el algoritmo automáticamente los coloca como 0 y hace el cálculo sobre las demás raíces posibles. Si nosotros queremos agregar este cálculo sin haber hecho las modificaciones, nos va a arrojar un error, porque el algoritmo únicamente estaba definido para usar valores positivos. Bueno, aparentemente mi tablo quedó en calculando. Pero acá tienen las dos opciones, uno para cálculos netamente positivos, otro que me permiten ciertas libertades en el código. Es importante siempre cuando
definimos los argumentos. Bueno, se los voy a mostrar con otro caso. Otro de los ejemplos que quería compartir con ustedes es hacer una clasificación a través del modelo de Naives-Bayes. Este modelo se basa en las clasificaciones de la teoría de Bayes. Y para ello vamos a definir un script también de tipo real. En este caso, la variable que vamos a predecir es una variedad que viene en formato string y creamos una nueva variable categoría donde decimos para cada uno de los tipos de variedades que existen, hicimos una transformación numérica. Este es uno de los algoritmos más comunes que hay, que es simplemente la clasificación de 3 tipos de flores según la longitud y el ancho de sus pétalos. Entonces, igualmente, definimos en este caso un script de tipo real, importamos las librerías que necesitamos, las librerías están basadas en el scikit-learn y de ellas sacamos el modelo gaussiano y las librerías de NumPy para los arreglos. Definimos el modelo a utilizar, que es el modelo gaussiano, hacemos la transformación de la data y decimos, esta data está comprendida por 5 columnas. Las 4 primeras serían nuestras variables predictoras, que vienen siendo el argumento 1, argumento 2, 3 y 4. Y nuestro valor a predecir es el argumento 5. Hacemos un fit model, que es el modelo, el cálculo de la clasificación, y finalmente este modelo lo pasamos para predicción. Al final, como les había comentado antes, vamos a definir cada una de las columnas que va a utilizar. La primera hace relación al argumento 1, la segunda al argumento 2, y así sucesivamente. Es muy importante cada vez que definimos nuestros modelos, a la final, colocar los argumentos en el orden que los necesitamos. En la primera hoja podemos ver cómo es la clasificación normal del modelo. El modelo cuenta con 150 elementos, 50 para cada una de las categorías. Cuando hacemos la clasificación a través del algoritmo, podemos notar que tiene un margen de error muy bajo y las categorías de bíblica quedan categorizadas aquí. Podemos hacer la definición de este modelo también de tipo string. En vez de pasar el argumento por categoría, como habíamos hecho la modificación, el argumento lo pasamos como la variedad. También les vamos a presentar un ejemplo sobre el análisis de sentimientos. En lo personal, en mi trabajo, el análisis de sentimientos es algo con lo que más trabajamos. Trabajamos con el análisis de qué está hablando la gente, qué dice la gente, y nos es súper útil para conocer qué opinan nuestros clientes de productos o servicios. Nos es súper útil en el ramo hotelero si queremos conocer la valoración de los clientes que visitaron el hotel. Lo podemos usar para infinidades de cosas. Hay muchos otros algoritmos, hay muchas otras funciones que podemos incorporar. Básicamente aquí lo que hacemos es colocar, según cada uno de los reviews, cuál es la ponderación asociada que estos tienen. Para ello tenemos una base de datos con review de X películas y vamos a usar la librería bar sentiment y vamos a importar el módulo de Sentiment Intensity Analyzer. Este módulo
Al final lo que nos permite hacer es sacar un valor de qué tan positivo o qué tan negativo es el review. El argumento o la columna que le vamos a pasar es el review. Nuevamente, Tableau trabaja de manera de arreglos. Entonces definimos el arreglo que va a almacenar los datos, creamos el modelo y nuevamente haremos un ciclo for donde vamos a ir iterando columna a columna, fila a fila, para obtener cuál es el score asociado a cada review. Creamos el retorno y finalmente tenemos la columna que vamos a pasar. Esto tiene una ponderación asociada por cada uno. Nuestro dashboard está comprendido con una muestra de 100 elementos. Estos elementos están categorizados inicialmente como positivos y negativos. Isabel, mientras esperamos que cargue, y si quieres puedes reiniciar después Tableau, tenemos una pregunta de Roberto Telles o Teles, no sé cómo se pronuncia, que pide si puede explicar con más detención cómo se realiza la conexión a TAPPI. Sí, cómo no. Una vez que tenemos instalado el TAPI en nuestro equipo, vamos a hacerlo. Nos vamos, la Anaconda me instaló todas estas dependencias, abrimos el terminal de Anaconda. No sé por qué arrojaba error anteriormente, pero básicamente es esto, es acceder a la ruta donde se hizo la instalación. En el PDF luego lo voy a compartir y dice detalladamente el paso a paso cómo hacer la instalación. La ruta únicamente va a cambiar es a tu usuario y siempre es necesario el startup.a. Aquí me dice que ya inicializó y está conectado al puerto 9004. Cuando nos vamos a Tableau, nos vamos a la parte de ayuda, configuración y rendimiento, administrar las conexiones de servicios externos. Aquí colocamos nuestro localhost y el puerto 9004, que es el mismo puerto que me menciona, o sea, me muestra cuando hago la conexión. Probamos nuestra conexión y nos dice que nos hemos conectado correctamente al servidor externo. Y aceptamos. Tenía ya los notebooks conectados y no había mostrado la parte de Tableau. No sé si quedó claro. Sí, Isabel, súper claro. Aprovecho de preguntarte al tiro otra pregunta relacionada con lo mismo y después te dejamos continuar. Primero le respondemos a Daniel Contreras que sí, vamos a enviar la PPT posteriormente, la vamos a disponibilizar cuando compartamos el archivo. Y Felipe Ramírez nos pregunta, dice que entiende que lo que tú estás mostrando se realiza de manera local, ¿cierto? En un entorno local. Y la pregunta Sí. es si esta integración es posible de realizar, ¿cierto? A nivel de Tableau Server o con un servidor de cálculo, procesamiento que tenga Python. Mira, con el servidor asumo que funciona igual que el local, siempre y cuando tenga ciertos permisos. En mi trabajo normalmente trabajamos con servidor, sin embargo yo instalé en mi local para poder tener el acceso a las rutas, ya que cada vez que voy a iniciar, hacemos la conexión al servidor. Esto es un paso necesario cada vez que vamos a iniciar y vamos a hacer la conexión. Entonces por eso lo hice en mi local. No creo que haya ningún problema hacerlo con un servidor donde tengamos almacenado nuestro trabajo. Y con respecto a Tableau Server, no he explorado. Sé que con Tableau Prep funciona, también se pueden hacer conexiones, pero el server, debo la respuesta. Cuando les comentaba lo de la conexión,
También la podíamos hacer por el Anaconda. Y aquí está la dependencia donde tenemos instalada la librería de TAPPI. Igual que como hicimos la conexión por la consola, es lo mismo. Ahí me iría al terminal y el terminal al abrir sería hacer lo mismo. Por aquí hacemos igual la instalación de las librerías, por lo menos la librería para el análisis de sentimientos no la teníamos. Entonces, nos vamos aquí al entorno, abrimos el terminal, él automáticamente ya abre en la dependencia y si queremos instalar algo, es pip install instalar algo que no choque. Y así hacemos la instalación de cualquier librería necesaria. En este caso me dice que ya todas mis librerías con respecto a Panda están actualizadas. ¿Alguna otra duda contestamos primero, Sebas? No, Isabel, así está perfecto. Muchas gracias. Volvemos a este ejemplo. Nuevamente. Acá lo tenemos. Entonces, para el caso de los reviews, tenemos una muestra de 100. Tenemos una muestra de 100 casos, donde 27 casos están valorados como negativos y 73 casos como positivos. Es un dashboard sencillo. Una de las inconvenientes que encontré es que si yo hago un filtro con una de las variables propias de la base de datos, el filtrado me lo hace en todas las hojas correspondientes. Sin embargo, aquí la muestra pasó a ser de 73. Sin embargo, si yo modifico algunos de los scores, únicamente me afectan las hojas que tenían el campo calculado a través del script de Python. No logré encontrar cómo solucionar. En algunos chats hablaban de algún parámetro, pero es una de las desventajas que encontré. Lo que me parece como que súper útil a la hora de integrar Python y Tableau es que si yo necesito hacer un filtrado como este tipo y decir, ok, yo quiero que los scores de los reviews estén por encima de menos 0,170, es simplemente un filtro. En Python tendríamos que crear líneas de códigos para hacer filtrados, hacer nuevamente los recálculos, y una de las ventajas que encontraba con Tableau, y lo utilizo para eso, es a nivel exploratorio. Me parece que es súper genial para explorar, para ver qué datos tenemos, si contamos con un layer, si tenemos campos nulos, que en Python también lo podemos hacer, pero lleva más trabajo, lleva líneas de código que acá podemos solventar de manera muy fácil. Nuestro último ejemplo, en los ejemplos anteriores le habíamos mostrado cómo crear el script desde el propio libro de trabajo de Tableau. Por el contrario, este ejemplo es crear el código netamente en Python. El código está creado en las dependencias de Jupyter que nos proporciona la Anaconda. Entonces, la finalidad aquí es hacer un modelo de regresión. Entonces, importamos las librerías que necesitamos para ello. Importamos nuestra data. Tenemos un data frame con 6.497 registros. Tenemos 12 variables que nos ayudan a predecir una categoría. En este caso usamos una data de vinos. Y la función es predecir si, según estas 12 variables,
el vino es blanco o es tinto. En este caso usamos dos modelos de predicción para ver cuál funcionaba mejor. Usamos el modelo de predicción de Naives Bayes nuevamente. Aquí está todo el código, el cual nos dio un ACURRI de 0. Esto fue, disculpen, una regresión logística. Y nos dio aproximadamente 0,98. El valor máximo es de 1. Y a través de Naive nos dio de 0,935. Entonces, básicamente nos quedamos a través del método de la regresión logística. Definimos la función a la cual le vamos a pasar los 9 parámetros necesarios. Estos son transformados como un arreglo y nos arrojan un resultado. Esto es una validación para ver que el funcionamiento de la función. Le coloco los parámetros y me dice que según estos elementos es de tipo blanco. Y aquí vamos a hacer la conexión al TAGPIT del cliente. Entonces importamos la librería de TAGPIT cliente en Python. Le decimos que nuestra conexión está alojada en el localhost, en el puerto que nos indica. Por eso no creo que tengamos problemas en el nivel de un servidor. Sería esa dirección. Este es el nombre con el cual vamos a hacer la conexión entre Python y Tableau al modelo, la función de clasificación y nos va a retornar el valor. Entonces, para ello vamos a crear nuestra variable. En este caso, el retorno va a ser una cadena, es de tipo str. Aquí no vamos a definir librerías ni nada, porque al final vamos a hacer es una consulta con el NOTU. Entonces usamos el return .bquery, el nombre del modelo que dimos, la definición de los 12 argumentos, eran 12, y cada uno de los argumentos que vamos a pasar. En los otros ejemplos usábamos una columna de la data. En este caso vamos a usar parámetros, porque vamos a lograr una predicción según los valores que nosotros vamos a asignar. Para crear los parámetros, nos vamos, como si fuéramos a crear un campo calculado, le damos a crear parámetros, colocamos el nombre de nuestro parámetro, vamos a pasar a estos parámetros intervalos. Nosotros podemos usar mínimos y máximos definidos propiamente, o no es el caso, también podríamos usar, si mi parámetro prueba va a ser con el azúcar, podemos configurar que los campos estén entre este rango. Normalmente cuando hacemos modelos de predicción, el valor puede estar fuera de un rango de los datos que anteriormente le habíamos pasado al modelo. Entonces, para este caso, estos son nuestros parámetros. Nosotros podemos usarlos a través del scroll y definir distintos parámetros. Entonces, según cada uno de los tipos de parámetros que les vamos pasando, nos dice el tipo de vino. Uno de los elementos como que muy determinante en este caso es el grado de volatilidad o acidez.
En este caso, con estos valores, nos dice que el vino es de tipo tinto. No entiendo. Finalmente, estos son los ejemplos para mostrarles distintas de las cosas que podemos hacer para lograr una integración entre Tableau y Python. Sebas, ¿alguna otra pregunta? No tenemos preguntas por acá todavía, Isabel. No sé pues, si podría hacernos como una síntesis general de todos los procedimientos, ¿no? Muy breve, sobre todo cómo escribir un script, ¿ya? Sí. Desde cero. No sé si te animas a escribir ¿Sí? un script desde cero, ¿ya? Vamos. Paso a paso, porque entendemos que los tiene ahí escritos y lo bueno es que cuando uno ve el video ya puede saber, ¿cierto?, cómo debería escribirlos para que funcionen, pero quizás replicar, escribiéndolo tú, el script que calcula una raíz cuadrada, ¿ya? Vamos a equivocarlo. Comentarnos por qué también a lo mejor es necesario insertar un script de Python y no lo hago directamente en Tableau. Es decir, yo entiendo que Tableau sí tiene la función de raíz cuadrada. No sé si tiene la de raíz cúbica, por ejemplo. ¿Ya? Y no sé cómo tendríamos que lidiar con algo de ese tipo. Ya. Bueno, para crear el script, nos vamos a la función de crear campo calculado. Vamos a ponerle raíz prueba. No, yo al menos, Isabel, disculpa, no estoy viendo tu pantalla compartida en este momento. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Entonces vamos a crear nuestro script. Como pueden ser números flotantes de tipo real, colocamos las comillas. Importamos la librería de match. Definimos, dime. Ahí, Isabel, yo tengo que, cuando tengo un salto de línea, etcétera, separar por coma, dos puntos, punto y No, coma o no, algo. no es necesario. De por sí el código Python nunca requiere separaciones por coma o punto y coma. Tampoco es necesario acá. ¿Y qué pasa con la indentación? Que de repente yo que vengo más del lado de R, ¿cierto? Ya tú me conoces, ya tú sabes, como dice. Sufro con la indentación en Python. Para, Acá es necesario respetarla de la misma forma en que se debe respetar cuando uno trabaja, por ejemplo, en un notebook en Jupyter. sí, lleva más o menos lo mismo. Por lo menos cuando hacemos el ciclo for es necesario respetar la indentación. El número que vamos a pasar lo vamos a definir como el argumento. Ahí, Isabel, ¿yo puedo escribir ese argumento de cualquier otra forma o eso es una regla que tiene que ser pasado de esa manera? El Los piso bajo. argumentos siempre deben ir definidos con el piso bajo, argumento y el número del argumento. Siempre comienzan por 1, de 1 hasta el número de argumentos que vayamos a usar. Es más, al final vamos a mostrar el ejemplo sin hacer la definición como otra variable del argumento.
Vamos a crear el arreglo donde vamos a almacenar todos los valores del cálculo de las raíces. Y aquí trabajamos con la indentación. Entonces tenemos, le vamos a asignar a esto un valor. Va a ser y aquí tenemos el cálculo para cada una de las raíces de los números asociados a la columna B. ¿Sebas? Buenísimo, Isabel. Yo creo que ahí quedó como requete contra, súper simple. Es un algoritmo fácil. Al final la idea de esta integración como tal es poder hacer cálculos. No sabía que Tableau tenía el cálculo de la raíz cuadrada. Poder hacer cálculos que Tableau no tenga sin tener que ir, normalmente en la Analytics usamos lenguajes de programación de software libre, los más populares son Python y R, entonces tendríamos que ir a cualquiera de estos, ir y hacer el cálculo, generar una salida, y esa salida sería las que nos traeríamos a Tableau para generar una nueva visualización. Entonces, Isabel, imagínate que yo quisiera tener ese interesante libro que tú generaste y a lo mejor lo vas a compartir. Yo si no tengo hecha la instalación que tú hiciste, ¿me va a funcionar? no, es más voy Oye, a... pero qué trampa. No, si no tienes la instalación del tapping, no va a funcionar. Es más, una de las cosas es que cuando abrimos los notebooks, normalmente las columnas pueden estar en error porque no hemos hecho la instalación por Tableau. O sea, no hemos inicializado la instalación en Tableau una vez ya instalado. Entonces, vamos a mostrar esto. A veces cuando inicializamos la instalación, algunas librerías ya quedan precargadas y cuando abre el archivo de trabajo no hay ningún problema. Pero en el caso por lo específico de la clasificación de naipes, normalmente vamos a mostrarles cómo aparecería. Ahí lo va a abrir sin tener inicializado Sí. el servidor Entonces, de Python, ¿cierto? Sí. Aquí está. Cuando abrimos me dice que este documento tiene campos calculados y no está como que, no lo sabe entender. Perfecto. Ah, ok. Entonces me dice como que, ok, están en error porque no
sabe descifrar como que la codificación interna. Entonces, cuando siempre es necesario tener abierto, o sea, una vez en la consola, como expliqué, en la ruta, acceder al startup, y acá nos vamos a ayuda, configuración rendimiento, administrar la conexión de servicio externo, el localhost y el puerto. No, será 4. Una vez que conectamos el tablero, te funcionaría. Ahí ya no hay trampa. Perfecto, buenísimo. Sí, muchas de las cosas dependen de la versión. En este caso, yo hice para la instalación, descargué la Anaconda con el Python versión 3.7. Igual en el PDF que voy a compartir, ahí está, cuáles fueron las que yo usé. Según las distintas versiones, van ejemplos que funcionan, otros que no, algunas modificaciones que hay como definir. Yo estuve revisando unos ejemplos y decía, por ejemplo, en el del caso del Windows, no, porque en este basamos el argumento. Había un caso específico que yo estaba revisando y era como que no funcionaba, y era la forma en la que estaba definida el argumento, que tenía que darle cuál era el orden en el que éste se encontraba, y fue como que, ok, pero eso depende ya de las versiones que tengamos instaladas. Isabel, acaba de entrar una pregunta súper útil, que nos pregunta si este procedimiento, esta vinculación en términos generales de Tableau con Python, funciona de forma indistinta, tanto para Windows, Mac o quizá otro sistema operativo. Sí, funciona indistinto, y cuando hacemos, porque al final es como que la instalación de la Anaconda. En el Anaconda, cuando lo descargamos, nos dice cuál es el modelo que usamos nosotros. Entonces, en este caso, yo hice una instalación para Windows. En ese caso sería descargar la dependencia Anaconda para Mac. Y si, Al aquí final, viene, el entorno del Anaconda va a ser este. Y era lo que les explicaba. O sea, aquí es que vamos a crear, nos vamos a esta sección, y creamos el aquí, entorno, y aquí la le colocamos pregunta, el nombre. y la pregunta más compleja, la segunda parte de la pregunta viene ahora. Y si tu servidor de Python, ¿cierto? Corre en un Windows Server, por ejemplo, y tú estás trabajando con un Mac. Es decir, tú tienes Tableau, ¿cierto? En tu equipo, trabajando como desarrolladora en Mac, ¿cierto? Y te conectas a un servidor de Python que corre sobre Windows. No, pero no tendría problema, porque al final yo accedo es a la dirección donde está alojado para hacer la conexión. No es tanto el tipo de, o sea, lo veo así, el tipo de equipo que tenga. Al final es donde este está. Es que no tengo. Ahí está. Donde está alojado y inicializó. O sea, por lo menos en mi trabajo, todo el servidor es de Linux y todas las dependencias que nosotros usamos pues son Windows. Y no creo que haya ningún problema. Buenísimo. Yo comentarle al resto de los asistentes que por lo general hago lo mismo con R. Se instala la librería y por eso no quisimos tener una sesión de R y Python, porque el procedimiento de generación de script es similar. Uno instala la librería RServe y de la misma forma en que lo ejecuta Isabel, ¿cierto? Más que una librería, ¿cierto? Levanta un localhost por ahí, al que después uno se conecta en la misma sección y, claro, escribe y hace un llamado a la librería de la misma forma. La diferencia con R es que en vez de ser piso bajo ARG1, es punto ARG1. ¿Ya? Esa es la única Okay. diferencia al momento de invocar los argumentos. Ahí mostráis usar cosas bastante complejas, pero dentro del mismo script uno puede mandar incluso desde Tableau a escribir ciertos archivos y volverlos a leer a
si es que necesita crear algún tipo de agregación o tabla temporal durante el script. Así que Sí. pregunta ahí Jorge, si se siente forzada la integración. Jorge, a ver si nos puede ayudar a precisar esa pregunta. No entendí. Cuando te refieres forzada, ¿es a qué? Le damos la palabra a Jorge. ¿Está por ahí? Eh, Mientras, o sea, a título personal, y tú conoces cómo trabajo, para mí lo que no me gusta de Python es que me parece que sus visualizaciones son muy estáticas. Sí, sí hay librerías que me permiten hacer cosas más dinámicas, las que yo he probado piden tokens, me generan las salidas en algo aparte y es como que me generan varias dependencias y es como que no me gusta. Yo amo las visualizaciones de Tableau por bonito, me parece que es muy práctico. Entonces es una de las cosas, de las ventajas que esto tiene. El modelo de la regresión tipo el vino nos da una respuesta rápida ante una situación. No sé, en el caso de un banco, un modelo de si apruebas o no apruebas un crédito a un cliente, normalmente sí, es cierto, lo hace sobre todo una base de datos súper general y ahí ya tienes tu modelo. Pero si tienes un cliente al frente y quieres saber si le vas a aprobar o no el crédito, tienes una opción que te permite fácilmente hacer una identificación sin tener que ir a un código, crear el modelo, no, ya es algo que queda creado y según ciertos parámetros te arroja un resultado rápido y fácil. Hay otra pregunta por ahí de Nicole, ¿ya? Que tengo, hay una de Felipe Mi pregunta era, que acaba de entrar. Felipe, adelante. ¿me escuchas? Sí. Sí, súper. Ya, mi pregunta era con respecto a que no está, siento que no está integrado de por sí, o sea que hay que instalar Anaconda antes de que se ejecute Python y no que venga la herramienta con Python ya, con llegar a escribir la sentencia, y se nota al momento de que no tienes como una forma de escribir el script de forma un poco más natural, creo yo. Por eso ahí siento que es como forzado. Sí, claro. O sea, yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, las bondades son, por ejemplo, cuando tú quieres no apelar necesariamente al script, sino que tienes una conexión en algún lado donde actualizas la data y no te es muy viable, ¿cierto?, estar ejecutando un script de Python con la velocidad en que tú requieres tener una conexión en vivo. Entonces, de esta forma, tú podrías filtrar naturalmente. Pensemos en algún tipo de clusterización, quizás no en un modelo de predicción como los que contestó Isabel, donde entrenado el modelo, ya la data que le ingresa, ¿cierto?, va a depender del modelo y no necesariamente de los mismos datos. Pero en el caso de Tableau, solamente trabaja a nivel de clúster con K-medias, que es el modelo que tiene integrado. Pero si tú quisieras hacer un clúster, ¿cierto?, con otro algoritmo, claramente el cómo va a resolver ese clúster va a depender de los datos que tú ingreses. Entonces ahí tener un modelo que clusterice y poder jugar con parámetros o ver cómo performaría, ¿cierto?, este modelo en función de si tú filtras por A B o C variable, si tiene en términos de ahorro de tiempo, ¿cierto?, para el diseñador, ¿cierto?, que está construyendo un tablero, eh, y en una segunda etapa, ¿cierto?, cuando tú lo puedes publicar en un Tableau server para un usuario que no tiene que tener necesariamente las competencias de programación, ¿cierto?, analítica para hacer este clúster, donde pueda perfilar, ¿cierto?, bajo un modelo cómo se comportaría un segmento particular de clientes, si genera subcluster o un grupo mayor. Yo creo que las bondades van por ahí, en que quien se lleva la carga además de trabajo, y eso es súper útil, no es Tableau, ¿ya? Alguien preguntaba ahí cómo afectaba eso
al BIS SQL, ¿cierto? En términos de rendimiento, no es Tableau, y que si tú tienes esto en una máquina, ¿cierto? Que está diseñada en términos de arquitectura para procesar datos, es una máquina con una configuración distinta a la que requeriría un servidor de Tableau. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo se lo lleva este servidor de cálculo más que el servidor de visualización. Sí, sí, lo que siento es como la integración. Básicamente que podría ser un poco más natural, que podría Tableau tener como la opción del código sea un poco más natural. Sí, claro. Quizás en las siguientes versiones. Sí, anda ahí, uno no sabe mucho cómo está construido cierto Tableau por detrás y por qué requieren pasar los argumentos de esa forma. Y no quizás llamar inmediatamente a la variable en vez de poner el argumento 1, ¿cierto? Argumento 2, después escribir la variable abajo, no poner ahí literalmente las variables con un drag and drop como estamos acostumbrados, ¿cierto? A hacerla en los procedimientos de campos calculados simples. Sí, en ese caso realmente, o sea, y la estructura como tal del código mantiene la misma estructura que usamos en Jupyter para la creación, pero sí, igual se requiere cierto conocimiento a nivel de general, pues, cómo funciona Python y para esto, pero sí es necesario total hacer otra instalación, otro software y poder conectarnos. Hay algunas preguntas ahí que se me han colado en la parte del chat normal. Pero si alguien todavía tiene alguna preguntilla por ahí y la quiere hacer ahora en la sección de QA, la podemos responder. Preguntaba, creo que antes Nicole, si yo creo mis propias librerías, ¿cierto? Y mencionaba Spider por ahí. Yo las puedo invocar también a través de un script en Tableau. Sí, siempre y Gracias. cuando esté instalada. O sea, si se hace la instalación de la librería en las dependencias donde creamos la instalación del TAPI, sí puedes acceder a ellas invocándola desde Tableau. Como usamos el import match, sería el import, la librería que ella requiere usar. Sí. Perfecto, Isa. Estoy viendo acá que no tengo más preguntas. Te agradecemos tu participación. Siempre hay cositas que a lo mejor la gente te quiera preguntar. No sé dónde te contactamos. ¿Algún Instagram, algún Fotolog, Este, algún Twitter, algún LinkedIn, algún correo electrónico, no, etcétera? la presentación como tal está en LinkedIn, puede ser a mi correo personal, es Isabel LPZ, es doble L en ese momento. Mi Instagram es igual, es Isabel Piso LPZ, es lo que uso. Igualmente mi Twitter. Cualquier duda respecto a la orden, cómo solucionamos, igual esto va a quedar cargado y vamos a compartir. Yo les pasaré a ustedes los modelos, están documentados dentro de cada modelo cómo se hicieron y la presentación que hice el paso a paso de cómo hacer la instalación. Está súper detallada, sin embargo, cualquier problema, no tengo ningún inconveniente en ayudarlos. Muchísimas gracias, Isabel. Ya nos comenzamos a despedir, así que agradecemos tu disposición. Agradecemos, yo creo, que los que estamos también acostumbrados a estar en estos webinars, tu calma, tu dicción, ¿cierto? Que es algo que nosotros no estamos por lo general muy acostumbrados. Y nada, va a quedar un video perfecto ahí para que todos después lo puedan consultar, ¿ya? Así que Espero que todo haya quedado claro. Gracias a ustedes por la invitación. A la orden. agradecemos además en la parte de la publicidad, ¿cierto? A la gente de Telefónica que nos apoya harto con nuestras organizaciones y quedamos, ya, Dedicarnos el tiempo para hacer las pruebas, sí, sí, probar el y, trabajo, y hacer ya ellos esa grabación. sí. Gracias Y a los todos y invitamos ya los a participar. participantes.
a participar a todos ya para el próximo mes para una nueva sesión, sorpresa por el momento, ¿ya? Para que estén atentos ahí a las redes sociales, a los mails que envía Fundación Telefónica, al grupo de usuarios de Meetup. Se pueden también unir al el link que inserto al grupo de usuarios de Tableau para que se mantengan informados. Así que muchas gracias, Isabel, nuevamente. Muchas gracias a todos por estar acá. Esperamos que estén todos bien. Se vienen tiempos más complicaditos, pero veamos cómo lo resolvemos. Chao a todos de mi parte. Chao, muchas gracias. Feliz noche. Chao.